quiero realmente decirles este recuento extraordinario que acaba de hacer el general Nicasio Martínez es realmente apenas un primer reconocimiento de lo que ha sido el papel de las mujeres en toda la vida republicana. De verdad felicito enormemente al ejército por esta iniciativa. Este es el cuarto seminario internacional que se hace sobre el papel de la mujer en las fuerzas militares y sobre todo en lo que significa realmente su papel en estos 200 años de nuestra vida republicana. Y como bien lo recordaba el general, pues fueron muchísimas las mujeres que acompañaron a nuestros patriotas, desde Clara Tocarruncho, una indígena que fue muy valiente, que se levantó en ese momento para romper el edicto en donde se ordenaban impuestos realmente confiscatorios para todas las personas que se encontraban bajo esa colonia española. También después Manuela Beltrán, que tuvo esa gran importancia en toda la insurrección comunera, y ahora que estaba el general refiriéndose a ese papel de las mujeres durante la Revolución Francesa, pues yo pensaba simultáneamente acá estaba también empezándose esa revolución comunera que fue realmente previa al grito de independencia de 1810, y empezamos a ver desde entonces también en Colombia el papel de las mujeres protagonizando realmente esa búsqueda de la libertad, de la independencia, pero también del orden en la sociedad. Carmen Rodríguez de Gaitán, que fue clave también en el momento de la independencia, justamente en esa época del grito de 1810. Mercedes Ábrego, también una mujer que fue una auxiliadora fundamental también como informante del ejército republicano. Policarpa Salabarrieta, quien también ya mencionó el general, todo su trabajo como espía para las tropas patriotas en los llanos de Casanare y Apure. Una mujer que no mencionó general y que desafortunadamente siempre se olvida también en los recuentos históricos, Simona Amaya. Fue una mujer boyacense que apenas a los 17 años se vistió de soldado y salió a combatir acompañando al Libertador, y ella después a los muy pocos días pues falleció en un combate justamente en el páramo de Pisba. Pero desde entonces vemos también a las mujeres con la determinación de salir a luchar para conquistar la libertad, para conquistar la independencia y los derechos de los colombianos. Policarpa Salabarrieta, las Juanas, tantas mujeres. De hecho, nosotros estamos trabajando, y lo mencionábamos ahora con el general al ingreso, en que esta conmemoración del Bicentenario no se limite a ese espectáculo memorable, emocionante que compartimos todos el 7 de agosto en el puente de Boyacá, porque precisamente cuando el presidente me asignó esta responsabilidad, le hacía caer en cuenta la importancia de que la conmemoración sea un proceso, así como la independencia misma fue un proceso. La libertad de Colombia no la ganamos en una batalla, la república no se configuró en un instante, fue un proceso que se demoró años, si tenemos en cuenta desde los comuneros en 1780 hasta cuando realmente se da la batalla de Boyacá, y después cuando se expide la Constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta en 1821, pues transcurrieron casi 40 años. Por esa razón nosotros durante todo este gobierno vamos a estar conmemorando cada uno de los eventos históricos que fueron importantes, previos a la batalla de Boyacá y posteriores a la batalla de Boyacá, hasta ese momento de la expedición de la Constitución de 1821, y después también en esa batalla tan importante que fue la batalla de Maracaibo, y dio lugar también a la conformación de la Armada colombiana. De tal manera que en este proceso de recordar es importante también que tengamos en cuenta que justamente nuestro ejército comienza con esa batalla de Boyacá, y que justamente en estas instituciones es en donde descansa la garantía de una democracia, de unas instituciones sólidas que le garanticen a los colombianos y colombianas de hoy, de mañana y de siempre la libertad. Una libertad que tenemos que ejercer siempre con acatamiento a la Constitución y a la ley, pero siempre luchar todos en lo que corresponda hacer a cada uno para que nuestro país mantenga esa libertad, la libertad de pensar, la libertad de escribir, la libertad de expresarse, la libertad de escoger profesión u oficio,
la libertad de desempeñarse en cualquier rol que considere realmente que está a su realización. Y es esa la razón por la cual para mí, cuando fui ministra de Defensa y después de haberlo sido y hoy como vicepresidenta de Colombia, es tan importante abogar por los derechos de las mujeres de Colombia a desempeñarse también con absoluta libertad en esta sociedad, a poder desplegar sus capacidades, toda su fortaleza, precisamente atendiendo su vocación, su deseo, su realización, porque estoy completamente segura que el aporte de las mujeres a la historia de Colombia todavía no se ha escrito en toda su dimensión. Y nos corresponde a nosotras seguir abriendo el espacio y le corresponderá a ustedes ocupar esos espacios de manera diligente, de manera responsable y siempre pensando en la importancia de la institución que ustedes representan. Honrar el uniforme, honrar esta institución y saber, repito, que la democracia, la libertad y los derechos de los colombianos dependen de la solidez, dependen de la legitimidad, dependen de la credibilidad que mantenga esta institución frente a los colombianos. El papel de las mujeres en las fuerzas militares, entonces, pues ya lo hemos visto en la historia, empezó con esa participación de tantas mujeres que hicieron parte de la independencia, pero también es importante tener en cuenta que ya el papel ya mucho más formal dentro de la fuerza pública realmente se viene desarrollando desde hace varios años, tanto en el Ejército como en la Fuerza Aérea, como en la Armada Nacional y también en la Policía Nacional desde hace ya varios años, 30, 40, en algunos casos, que es el caso de la policía, el más antiguo, es del 54, vemos nosotros realmente a las mujeres ocupando cargos de liderazgo en cada una de las fuerzas. Pero sin duda es la transformación cultural que ha habido durante los últimos 20 o 30 años en nuestro país el que ha permitido realmente un mayor acceso de la mujer dentro de las fuerzas militares de Colombia. Y creo que estamos realmente en una coyuntura que es particularmente importante para el desarrollo y el aporte de las mujeres a esta institución. Y esta coyuntura no solamente es nacional, es una coyuntura global. Hoy estamos nosotros viendo cómo todos los países que hacen parte de la comunidad internacional, por lo menos todos los que hacen parte de las Naciones Unidas, tienen una serie de objetivos orientados a lograr el mayor desarrollo y la mayor paz mundial, y precisamente esos son los que se han denominado los objetivos del desarrollo sostenible, para lograr que haya un desarrollo integral, pero que también conduzca hacia la paz mundial. Y en esos objetivos de desarrollo sostenible, por primera vez se está haciendo evidente la importancia de garantizar los derechos de las mujeres. Por primera vez la comunidad internacional toda está hablando de garantizar la equidad de género. Y Colombia es uno de los primeros países que ha incluido dentro de su Plan Nacional de Desarrollo estos objetivos de desarrollo sostenible y ese objetivo, el quinto objetivo, que consiste concretamente en garantizar los derechos de las mujeres y la equidad de género en todo el sentido de la palabra. De tal manera entonces que por esa razón, valorando muchísimo los avances que ciertamente hemos tenido para la presencia de la mujer en las fuerzas militares y en la fuerza pública de Colombia en general, pues creo que hay un campo de mejoramiento muy importante. Yo quiero reconocer y celebrar de verdad que bajo el comando del general Nicasio, pues ya hoy sé que las mujeres se ha asignado un cupo de un 10%, ¿cierto?, para las mujeres realmente en los cargos de liderazgo dentro de las fuerzas militares. Sin embargo, pues hay un campo de mejoramiento en general. Saben que no podemos hablar de un 50% tan rápidamente, pero ustedes van a tener que luchar por abrir ese espacio y por lograr que esa proporción sea mucho más rápida, ojalá en un corto plazo. Pero quiero contarles, esto es un poco también de historia, cuando yo fui ministra de la Defensa en el año 2002, la verdad es que el papel de las mujeres, las altas oficiales, pues estaba limitado al cuerpo administrativo.
y desde entonces sucedía igual en la policía, pues yo consideré que era totalmente inaceptable que si las mujeres tenían las capacidades, la vocación y obviamente la dedicación al servicio, pues tuvieran que retirarse, ser llamadas a calificar servicios cuando llegaban a su techo, que era ser coroneles, y siempre dentro del cuerpo administrativo. Por esa razón, en ese momento le planteé al presidente de la República, entonces el presidente Álvaro Uribe, que debíamos permitir que las mujeres se presentaran, que se abriera un espacio para que pudieran las mujeres concursar y participar en todo ese proceso de selección, ser llamadas a curso. Y la verdad es que pues, la policía se adelantó un poco frente al ejército, a la Fuerza Aérea y a la Armada, y tuvimos nosotros realmente por primera vez una mujer general en la Policía Nacional, por allá tal vez en el año 2000. Tuvimos una mujer general por primera vez en la Policía Nacional allá en el año 2006, tal vez 2006, 2007, si no recuerdo mal. Yo ya me había retirado del Ministerio de Defensa y les comparto eso por una razón, porque es que realmente tenemos siempre, todos nosotros, incluyo a todos los hombres, que tener claro que cuando tenemos roles de liderazgo y roles de dirección, la obligación nuestra es la de garantizar que después, en el futuro, quienes puedan realmente llegar a esos roles de liderazgo y dirección sean personas que tengan los méritos, que tengan las capacidades, que tengan el conocimiento, no importa si son hombres o mujeres, porque no se trata de poner a las mujeres en los cargos por ser mujeres, se trata de que tenemos que competir y tenemos obviamente que llegar a los cargos por los méritos, por las capacidades, por la formación, por la vocación. Pero también comparto con ustedes, y yo sé que las dos generales que nos acompañan lo saben perfectamente, que a veces somos muy dados a pensar, y las mujeres especialmente, es que cuando llegamos y somos la primera en algo, es que somos muy capaces. Por supuesto que somos capaces, pero también tenemos que reconocer que siempre ha habido otras que han estado dando luchas por nosotras, abriendo los espacios. Y lo que nos corresponde a nosotras es dejar abierto el espacio y dejar siempre una huella de idoneidad en el desempeño y sobre todo una huella de integridad en el ejercicio de la función. Cualquiera que sea el rango en que se encuentre una mujer dentro de las fuerzas militares, debe tener claro, todas las que vienen detrás van a depender de cuál es el desempeño de esa mujer y cuál es la integridad con la cual ejerce su cargo. Y por esa razón entonces, a mí tal vez, y les agradezco mucho ese aplauso, lo único que me enorgullece es haber tenido el carácter y el talante para dar en ese momento la pelea y garantizar que en el futuro las mujeres pudieran ser llamadas a curso. Pero por supuesto que dependerá siempre de las capacidades, de la idoneidad de cada una, porque por ningún motivo podemos llegar al absurdo de pretender que haya una cuota obligatoria que tengan que ocupar las mujeres. Si las mujeres no dan el resultado, pues no habrá ninguna, pero como yo sé que tienen las capacidades sobradas y van a dar los resultados, también sé que ojalá en muy poquitos años tengamos mucho más que ese 10% de mujeres en los altos cargos del Ejército Nacional y de todas las fuerzas militares. Pero realmente en el caso de nuestras fuerzas militares, pues también hubo en esa época cambios significativos. Precisamente gracias a esa labor tuvimos las primeras mujeres oficiales de otras especialidades navales en la Armada Nacional, porque también solamente estaban en el cuerpo administrativo y logramos que pudieran entonces ocupar esos cargos altos en las especialidades navales. Igual sucedió con las mujeres en la Fuerza Aérea. Logramos también que por primera vez hubiera mujeres piloto de combate, y ese fue también producto del esfuerzo de ellas. Hubo una, pero también había que dar la pelea por abrir esos espacios. Y tenemos en la policía realmente ya varios casos de mujeres que, al igual que sucede en las fuerzas militares, pues han ocupado esos cargos, como sucede hoy también con nuestras generales, con lujo de idoneidad, y han dejado esa huella de integridad
y de buen desempeño. De tal manera que hoy nosotros sabemos que dentro de nuestro ejército pues hay mujeres en varios cargos muy importantes, subjefe de Estado Mayor Jurídica Institucional, la comandante de bases navales, por supuesto en los distintos campos de las distintas fuerzas, pero tenemos que lograr nosotros realmente preguntarnos ¿y qué es lo que tiene que cambiar una mujer al interior de la fuerza pública? Lo primero es entender que las mujeres, ya lo dije antes, que estén en esta fuerza tienen que tener obviamente la conciencia de qué significa la institución militar. Es una institución fundamental para la defensa de la democracia, para la soberanía territorial, para la integridad del territorio, y por esa razón aquí tenemos que saber que estamos en defensa de la nación, y por esa razón también saber que lo que es usual es que quienes hacen parte de estas fuerzas tengan toda la capacidad y la disposición para participar en actividades que son difíciles, que son riesgosas, pero precisamente como dice este video, que realmente conmueve tanto, pero que inspira y compromete tanto con lo que significa el ejército, pues son actividades que se desarrollan a sabiendas del riesgo y asumiéndolo con total entrega y con total amor a Colombia y a esta institución. Y eso tiene que hacer todas nuestras... Había visto nuestra superintendenta, doctora Carmelija, mucho gusto también de tenerla acá, la superintendente de transporte. Esta integridad de las mujeres en las fuerzas militares significa eso, que tenemos que estar dispuestas obviamente a las tareas más difíciles en defensa de esa integridad del territorio y por supuesto en defensa de nuestra población. Pero también esta participación de la mujer tiene que dejar siempre esa huella de un gran compromiso con el ser humano, con los derechos humanos. A mí hay una cosa que me parece muy importante, la digo con un gran orgullo, y es que las fuerzas militares de Colombia son sin duda una de las fuerzas militares más preparadas en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Por supuesto que tenemos dificultades, por supuesto que tenemos casos muy dolorosos y casos que hay que reprobar. Cuando quiera que haya cualquier violación de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, hay que reprobarlo por parte del alto mando, como sé que se está haciendo en la actualidad con el comandante de las fuerzas militares, el general Navarro, también con el general Nicasio, pero sabemos que en el pasado ha habido casos que son realmente lamentables, y la integridad de quienes hacen parte de estas instituciones supone siempre que, sin perjuicio de atender la línea de mando, de tener la obediencia debida, siempre el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario nos tiene que poner unos límites sobre cuál es realmente el desempeño de la función y la obediencia a una determinada instrucción. Tenemos nosotros entonces hoy por hoy claro que este papel de las mujeres tiene que servir siempre para que el respeto a los derechos humanos sea una garantía adicional de nuestras fuerzas militares y particularmente del Ejército de Colombia. Y también quiero recordar cómo a nivel internacional, porque en todo esto tenemos que mirarnos nosotros y mirar lo que está pasando afuera, cada día se le da más importancia al papel de las mujeres dentro de las fuerzas militares y como interlocutoras las más legítimas en todos los procesos de paz. Hay una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en donde reitera que es justamente el papel de las mujeres en los conflictos armados, en las instituciones armadas y en los procesos de paz lo que tiene que garantizar siempre la total legitimidad de las instituciones y sobre todo la solidez de los procesos de paz. De tal manera que Colombia está viviendo una transición llena de complejidades. Todos ustedes y obviamente a todas las que están acá en nuestra escuela que son tan jóvenes, les tiene que quedar claro la razón de ser del ejército y del Estado es buscar la concordia, la paz de los ciudadanos. Y esto hay que hacerlo dentro de la ley, dentro del Estado de Derecho, pero por supuesto también sabemos que cuando venimos de un conflicto tan difícil como el que ha vivido Colombia, pues tampoco se produce la paz de un día para otro, así como no ganamos la libertad en un solo momento ni en una sola batalla. Hemos pasado
por épocas mucho más difíciles que la actual, infinitamente más. Hemos tenido un proceso de paz en el cual muchos hemos tenido críticas, yo he tenido críticas, no al proceso, no a la paz, pero sí algunos vacíos que quedaron en ese proceso de paz. Hemos tenido críticas sobre la tolerancia frente a crímenes atroces que cometieron los miembros de la guerrilla durante el conflicto. Hemos tenido críticas frente a la tolerancia que tuvo el proceso frente al tema del narcotráfico, pero también es cierto, ese proceso está cerrado, hace parte de nuestra Constitución, está hoy como parte integrante de nuestra legalidad, y tenemos nosotros entonces que ver de qué manera logramos que ese proceso se implemente de la mejor manera posible, pero teniendo la firmeza de exigir que aquí ni tolerancia con el narcotráfico, ni tolerancia con los crímenes de la guerrilla, ni mucho menos con el reclutamiento de menores. Y esa es la discusión que está viviendo hoy el país y de la cual todos ustedes están muy conscientes. Pero el papel de las mujeres en las fuerzas militares de Colombia tiene que servir realmente para ser garantes de que todo lo que tengamos que seguir combatiendo a cualquier actor armado ilegal que atente contra la seguridad de los colombianos, ese papel de usted, repito, tiene que ser garante de que siempre nuestras fuerzas estarán en la defensa de la ciudadanía, de la democracia, pero siempre también con la mayor garantía del respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Tenemos todos que trabajar para construir la paz de Colombia, y esta paz la estamos construyendo todos los días, con institucionalidad, con legitimidad, con legalidad. Tenemos que lograr que las mujeres todos los días, en los distintos campos de esta sociedad, demostremos realmente también ese compromiso nuestro trascendente, con un país que progrese, con un país que tenga un nivel mayor de desarrollo, con un país que tenga realmente una paz verdadera, y ese país va a depender fundamentalmente de que todos entendamos la obligación de cumplir la ley. Ese principio de la legalidad que hemos incluido con el presidente dentro de nuestro plan de desarrollo es fundamental para lograr de verdad esa construcción cada vez más sólida de la paz, del progreso y del desarrollo de Colombia. De tal manera que yo quiero animarlas a todas a que esa carrera que escogieron realmente la abracen con fervor, la abracen con determinación, la abracen con lo que significa entrega realmente desinteresada al servicio de nuestro país, y la abracen también sabiendo la responsabilidad enorme que tienen todas ustedes, y por supuesto todos ustedes, los hombres que están acá también, de lograr que la credibilidad y la legitimidad de nuestras instituciones sea cada vez mayor. Hoy tenemos un momento difícil para la humanidad entera, de incertidumbre, mucha incertidumbre sobre hacia dónde va el mundo, la tecnología, tantos cambios que produce en la sociedad, pero también es un momento de escepticismo, donde la gente difícilmente cree en el otro, donde desafortunadamente la confianza es lo que se impone todos los días. Nosotros tenemos la obligación de trabajar por lograr recuperar la confianza en esta sociedad, que los ciudadanos puedan confiar en las instituciones. Por fortuna, esta es una de las instituciones que mayor confianza tiene hoy en Colombia, nuestro ejército. Pero también es cierto que tenemos que lograr que haya confianza en la institucionalidad en general, y para que haya esa confianza tenemos que tener una actitud absolutamente firme, totalmente vertical, de rechazo a cualquier ilegalidad y también de rechazo a la corrupción. Nosotros sabemos que hoy el ciudadano mantiene siempre una mirada escéptica sobre todos los que somos funcionarios y servidores públicos, pero también es cierto que lamentablemente ha habido en el pasado gente que ha dado lugar a esa desconfianza y a ese escepticismo en general sobre la función pública. La integridad nuestra, nuestro compromiso con el respeto a la ley y el respeto a todos los bienes públicos, cualquiera que sea el bien que nos han confiado, si es un bien público tenemos que tratarlo con el escrúpulo más absoluto, porque de todo eso depende la confianza ciudadana en las instituciones y la capacidad que tengamos nosotros entonces de consolidar cada vez más la democracia y el Estado de Derecho en Colombia. Vemos lo que pasa en Venezuela, la tragedia de Venezuela, esa tragedia humanitaria que a todos nos está afectando, porque todos conocemos uno o varios venezolanos que están en nuestro país
Esa tragedia se derivó de la pérdida de confianza en las instituciones, de la corrupción al interior del Estado, de la corrupción que afectó todas las instituciones del Estado venezolano, incluyendo las fuerzas militares, tristemente, y ahí vemos nosotros un espejo que Colombia por ningún motivo puede repetir. En ese espejo tenemos que ver los errores que cometieron ellos, los errores que nosotros no podemos cometer, y tenemos entonces que trabajar todos los días por fortalecer la calidad en nuestras instituciones y por lograr que la actitud de cada uno de nosotros en la cotidianidad sea lo que permita a los ciudadanos de Colombia tener cada vez más confianza en estas instituciones y lograr realmente ese desarrollo y ese progreso de Colombia hacia una paz sostenible, hacia el progreso de todos los colombianos, hacia la inclusión de todos los ciudadanos, hacia cerrar la brecha social que existe en nuestro país y que tenemos todos que corregir, y de esa manera sin duda Colombia va a ocupar el lugar que le corresponde en el concierto internacional y en nuestro hemisferio. De tal manera que felicitaciones por hacer parte de nuestro ejército, desde ya gracias por lo que será la vida de ustedes, una vida llena de reconocimiento seguramente y una vida con mucha entrega que les servirá muchísimo al progreso de Colombia. Esa es la causa más noble que cualquiera puede escoger. Las felicito a ustedes por haber escogido esa causa. Muchísimas gracias.